En esa dinámica quiero agradecer a todos los asistentes, quienes muy amablemente han atendido la invitación a un evento más que hemos tratado de desarrollar, que estamos tratando de desarrollar en la nueva Junta de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. El tema dedicado al agua se va a realizar una vez al mes, o sea, tenemos al menos 10 eventos más por realizar, y la idea es traer temas muy interesantes, desde lo técnico, desde lo científico y también desde lo gerencial, que nos permita convocarlos en ese tema. Quiero y tengo el honor entonces que en nombre de la Sociedad Santanderiana darles un cordial saludo de bienvenida. Hoy con este acto damos por inaugurada la comisión, desde la Comisión de Agua y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, damos por inaugurada la actividad de los Jueves del Agua. Los Jueves del Agua entonces es una actividad muy especial, es una actividad virtual, nos permite con facilidad garantizar asistencia en ese tema, pero dedicada totalmente a nuestro preciado líquido. Hoy esta inauguración la hacemos con una conferencia, una presentación titulada Del Laboratorio de Hidráulica de Ventechop al Río Magdalena, la ciencia del transporte de sedimentos aplicados al caso de Colombia. Y estará a cargo de un invitado muy especial, eh, Andrés Felipe Prada Sepúlveda, un santanderiano, bachiller del Colegio Virrey Solís, es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, es máster, tiene la maestría en Ingeniería Agrícola y Biológica de la Universidad de Illinois y es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois. Actualmente trabaja en el Instituto de Aguas de Illinois, o sea, ya lo formaron, ya lo flecharon y allí se quedó. Está Andrés. Entonces, Andrés también podemos comentar allí que ha realizado 5 publicaciones científicas en calidad de autor o coautor en ese tema y múltiples presentaciones en eventos internacionales, como se destaca en la academia. Tal como también varios de nuestros asociados, Andrés es hijo de uno de nuestros asociados, el ingeniero Álvaro Prada, miembro como vocal de esta junta directiva, y pues es muy importante destacar este tema del esfuerzo que hacen estos padres por estas formaciones. Varios de nuestros padres, varios de nuestros asociados como padres, pues tienen allí sus hijos en formación doctoral, el doctor Adriano, el ingeniero Mario Cañas, y varios más que se nos escapan y tal vez es un pecado nombrarlos. La gran ventaja de Andrés, pues, que tiene eh, hoy con esta formación y como está, es que tiene plena conciencia de cuán ignorantes estamos los seres humanos. Entonces, Andrés, el público y la pantalla es suya. Bienvenido nuevamente a su casa. Esperamos que nos continúe acompañando desde allá en Chicago, donde se encuentra. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la introducción. Gracias a todos. Me alegra ver cuánta gente se unió hoy. Sí, yo estoy acá exactamente a 3 horas al sur de Chicago, en el área que se conoce como Urbana-Champaign. Es una que en Estados Unidos se le conoce como un college town. O sea, aquí los americanos diseñaron que las universidades más o menos estuvieran separadas de las grandes ciudades para que la gente pues saliera uno de la casa ya y se fuera al campus universitario, y, o sea, a vivir más independiente en su vida universitaria. Entonces, estoy acá en esta College Town, Urbana-Champaign. Estamos a -5 grados centígrados. Estas 2 últimas semanas han estado fuertes con el invierno, entre
menos 10, menos 20 grados centígrados, pero bueno, aquí trabajando desde la casa, como la mayoría me imagino. Entonces voy ahora sí a compartir mi pantalla. A compartirla acá. Tal vez, Andrés, vale la pena de pronto aclarar también que le pediría a Paula, porque nosotros por seguridad solo abrimos la sala Zoom para los socios o los asociados y estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. Entonces, bienvenidos nuevamente y perdóneme la interrupción, será la última, Andrés. Tranquilo. Les pregunto, ¿se ve mi pantalla en modo presentación? Sí, se ve el título. Sí, ingeniero Andrés. Vemos en pantalla la presentación. Ok. Bueno, la verdad, lo que preparé para hoy pues es algo muy sencillo. La idea mía es que todos entendamos, no que sea algo difícil de entender, que sea algo sencillo y pues contar un poco la experiencia de mis años acá. Ya llevo 5 años acá en la Universidad de Illinois. Y bueno, pues tuve la fortuna de estudiar y hacer mi doctorado en lo que se conoce mundialmente como el laboratorio de Bente Chou. Entonces, básicamente se trabaja, ¿no?, la parte hidráulica, hidrológica, pero sobre todo la parte de transporte de sedimentos. Entonces, mi idea era dar como un resumen de lo que se hace en el laboratorio y ver cómo podemos aplicar ese conocimiento al caso colombiano, ¿no? ¿Cómo puede uno aportar de cierta forma a solucionar los problemas que tenemos en el país? Bueno, ahorita estoy trabajando para el Illinois State Water Survey. Es como el instituto que controla toda la parte de aguas para el estado de Illinois. Y tiene las oficinas aquí mismo en Urbana-Champaign y hace parte de un instituto asociado a la universidad. Entonces, vamos a empezar hoy hablando quién fue Bente Chou. Después ahí voy a mostrar fotos del laboratorio que nos dejó Bente Chou. Después hablar de quienes siguieron con el legado de él. Primero el profesor Gary Parker, después Marcelo García. Y después ya entrar un poco más como en la parte ingenieril y hablar de la física detrás del transporte de sedimentos y la ecuación que crearon ellos dos, García Parker. Y ya irnos a hablar del caso colombiano, especialmente lo que pasa con la sedimentación en el canal del dique. Y terminamos con un resumen. Cuando estaba preparando la presentación, pensaba que de pronto fuera algo como más interactivo, pero aquí por Zoom se hace todo muy complicado. Entonces yo creo que voy a dar la conferencia y al final dejar el tiempo de preguntas. Yo tengo numeradas las diapositivas, entonces me pueden decir, pueden anotar y me pueden decir a qué diapositiva tienen pregunta o algo. Entonces aquí tenemos la foto de Bente Chou. Nació en China en 1914 y estudió allá mismo ingeniería civil. Se graduó en el 40. No puse ni el nombre de la universidad ni de la ciudad donde nació porque no era capaz ni de pronunciarlo. No es una ciudad de las grandes conocidas, ¿no?, sino allá alguna ciudad en China. Pero bueno, vino a los Estados Unidos y lo curioso es que primero hizo una maestría en estructuras en Penn State, Pennsylvania State University, en 48, y después ahí sí siguió con el doctorado en hidráulica acá en la Universidad de Illinois y se graduó en el 50.
Desde ahí, después de la graduación, empezó a trabajar como profesor de planta aquí mismo, en Urbana-Champaign, hasta su muerte en el 81. Entonces vivió solo 67 años. Y bueno, ha sido mundialmente reconocido primero porque fundó la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, IWRA, International Water Resources Association. Y entre todas las contribuciones, pues podemos destacar estos dos libros con los que muchos habremos estudiado. Han sido traducidos en varios idiomas, perdón, y son considerados como clásicos en la literatura de hidrología hidráulica en todo el mundo. Entonces uno es la hidráulica de canales abiertos en 1959 y la hidrología aplicada en el 65. Entonces, acá tenemos fotos del laboratorio. Acá en la parte izquierda es como era el laboratorio hasta el 2018. La parte externa, había un tanque de agua acá que suplía las instalaciones por dentro. Y lo curioso es que el laboratorio como tal se llama Hydrosystems Lab, o sea, se usa el nombre de Bente Cho por el reconocimiento que tiene él, pero oficialmente la universidad lo llama como Hydrosystems Laboratory. Pero bueno, a partir del 2018 se comenzó la remodelación. Entonces ahora esta es una foto actual del 1 de febrero del 2021. Acá al lado derecho se ve cómo la fachada ahora. Y se hizo este puente que une con el Departamento de Ingeniería Civil acá en la Universidad de Illinois. Entonces acá a la izquierda este es el edificio de civil y hicieron ahora el puente para unir con el laboratorio de hidráulica. Entonces, esa es la fachada como se ve ahora, sigue en construcción. Se espera pronto, en los próximos meses, se termine. Y así es por dentro. Se está cambiando la fachada, pero aquí todo el desorden que se ve va a seguir. Por acá estoy yo haciendo mis experimentos en el 2018. Yo alcancé a hacer mis experimentos cuando estaba todavía la obra antigua. Entonces se cambió la fachada, se amplió. Todo esto fue gracias a donaciones de exalumnos que, bueno, han querido aportar a la universidad. Ahora, ¿quiénes siguieron con el legado 28? Entonces, primero está Gary Parker. Él estudió ingeniería civil en John Hopkins, se graduó en el 71. Y después fue a la Universidad de Minnesota a hacer el doctorado. Entonces él fue de los primeros que empezó a estudiar la morfología de ríos y el transporte de sedimentos. Entonces, las preguntas en esa época eran, ¿por qué los ríos no siguen su cauce recto, sino tienen que formar meandros? ¿Y por qué el sedimento se acumula en la parte interna de los meandros? Entonces, todas esas preguntas fueron las que estaban sin resolver en esa época, en los 70s, y el profesor Gary Parker fue de los primeros en solucionar esas dudas, y a partir de ahí ha escrito más de 250 publicaciones al respecto. Entonces, después de que se graduó en el 74 de la Universidad de Minnesota, estuvo 5 años como profesor en la Universidad de Alberta, en Canadá. Y después, en el 80, volvió a la Universidad de Minnesota. Entonces,
Uno de sus estudiantes de doctorado más célebres fue Marcelo García, quien es el actual director del laboratorio 28. Y lo que se dice es que Marcelo lo convenció para que después se viniera él, y actualmente Gary Parker es profesor aquí en la Universidad de Illinois. Sigue activo, vi varias materias con él. Y Marcelo García, argentino, estudió recursos hídricos en la Universidad Litoral Argentina en el 82, se graduó. Después vino a la Universidad de Minnesota, donde hizo la maestría y el doctorado con Gary Parker, como estaba diciendo. Se graduó en el 89. Y en el 90, inmediatamente comenzó como profesor de hidráulica acá en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en donde años más tarde fue nombrado como director del laboratorio 28 y todavía sigue activo, y ese es el cargo que desempeña hasta el día de hoy. Entonces, también tiene más de 50 publicaciones relacionadas con hidráulica y transporte de sedimentos. Y una de sus principales contribuciones fue Manual de la Ingeniería de la Sedimentación en el 2008. Pero también en 1991 publicó junto con Gary Parker su artículo más importante, que acumula hasta el día de hoy más de 600 citaciones, en el cual presentan lo que se conoce como la ecuación de García-Parker para estimar la tasa de sedimento que entra en movimiento. Entonces, eso vamos a hablar ahora, y ya empieza un poco la parte técnica, pero traté de hacerlo lo más sencillo de entender para todo el mundo. Entonces, para poder entender en qué consiste la ecuación que desarrollaron ellos, tenemos que mirar cómo es el perfil de velocidades en un canal abierto. Entonces, en este caso tenemos, digamos, si estamos en el laboratorio, tenemos un fondo plano sin sedimentos. Entonces, el agua va corriendo de izquierda a derecha en esta dirección. Y si empezamos a medir la velocidad a diferentes puntos en la profundidad, vamos a obtener un perfil como estos, en el cual vemos una velocidad uniforme, pero que cerca del fondo, gracias a la viscosidad del agua, se forma una capa viscosa que hace que la velocidad del agua se reduzca a cero en el fondo. Entonces siempre vamos a obtener un perfil de esta forma si medimos la velocidad en un canal abierto. Pero ¿qué pasa? Entonces, esta es la velocidad, pero entonces la velocidad se reduce a cero al fondo. Pero con los esfuerzos cortantes pasa lo contrario. Los esfuerzos cortantes van aumentando y son máximos en el fondo. Entonces, esos esfuerzos son el resultado del peso del agua y de la fricción que hace el agua sobre el fondo por el movimiento. Y entonces esa fricción produce la turbulencia desde el fondo, donde va a ser mayor, y también complementa con las fuerzas viscosas. Pero entonces, ¿qué pasa si en vez de una placa plana en el fondo tenemos sedimentos? Entonces, esos esfuerzos cortantes máximos en el fondo son los responsables de que comience a haber la erosión y que ocurra el transporte de sedimentos, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de transporte de sedimentos. Eso es lo más básico, que en el fondo, gracias al peso del agua y a la fricción, se genera la turbulencia, y esas fuerzas turbulentas son las que
empiezan a levantar el sedimento y a moverlo. Entonces, ahora listo, sabemos eso, pero ahora queremos saber modelar un perfil de concentración de sedimentos. Entonces, aquí tenemos los perfiles de velocidad y de esfuerzos, pero ahora queremos saber cómo varía la concentración de sedimentos en nuestro canal. Entonces, para conocer esa concentración de sedimentos, necesitamos conocer la tasa de suspensión de sedimentos, y esa es la ecuación de García-Parker. Entonces, tasa de suspensión de sedimentos, se la denominaron con la letra E de entrainment rate en inglés. Esta es la ecuación, no tiene unidades y la pueden encontrar acá. Esta es la citación: entrainment of bed sediment into suspension, en el 91, en el Journal de Hydraulic Engineering. Así que esta ecuación la dedujeron a partir de experimentos de laboratorio. Entonces, esa tasa de suspensión depende de 3 factores: A, lambda y Z. Entonces, Z es el factor más importante y está compuesto por una relación que tiene en cuenta la diferencia entre la turbulencia. Esta es la turbulencia de fondo, la que veíamos, generada por los esfuerzos al final del canal, al fondo, y la velocidad de caída de sedimento. Entonces, la ecuación tiene en cuenta cuáles son los esfuerzos en el fondo y cuál es la velocidad de caída del sedimento. Entonces, claro, cada partícula va a ser más pesada, más liviana, va a tener diferente forma, ¿no? Entonces, tiene en cuenta esas 2 variables y está multiplicada también por variables de tamaño y tipo de sedimento. Entonces, si recordamos el D50, el diámetro, que cuando hacemos el SIF análisis, ahora me olvida en español esto, el tamizado. Entonces, vamos a tener la relación de qué tipo de sedimento es el que tenemos. Entonces, podemos medir, sabemos qué tipo de sedimento tenemos, podemos medir la velocidad de caída del sedimento y podemos medir los esfuerzos. Entonces tenemos Z. Y las constantes A y lambda son constantes que se sacaron a partir de experimentos de laboratorio. Entonces, este es el valor de A, también adimensional, y el valor de lambda, que se obtienen de hacer el ajuste de la curva a los resultados del laboratorio. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, como para no hacerlo tan pesado y largo. Entonces, pueden descargar el artículo y ver todo el paso a paso, todos los detalles de cómo llegaron a esta ecuación. Pero básicamente, como decía acá, los principios del transporte de sedimentos, qué es lo que causa que los sedimentos entren en movimiento en un río, y cómo desde el laboratorio podemos encontrar o darle valor a estas variables para poder aplicarlas en los casos prácticos. Y ahí es donde vengo, el caso práctico. Entonces, quería dar un ejemplo aplicado al caso colombiano. Entonces, tenemos el canal del dique. Yo la verdad no había leído mucho del tema, pero en estas últimas semanas me llamó mucho la atención
y dije, bueno, esto es lo que voy a hablar. Entonces resulta que desde 1650 los españoles le hicieron una desviación al río Magdalena por la altura de Calamar en Bolívar para poder acceder a Cartagena a través del río Magdalena sin tener que ir hasta Barranquilla. Si seguimos por acá, sabemos que el río Magdalena desemboca en Barranquilla. Entonces, para no tener que ir hasta Barranquilla y llegar a Cartagena, hicieron la desviación por lo que se conoce como el Canal del Dique. Y recorre 115 kilómetros hasta desembocar en la bahía de Cartagena. Entonces, ¿qué pasa? Que al realizar la desviación, se genera una componente de esfuerzos en la dirección hacia el canal, que hace que los sedimentos se dirijan hacia allá. Entonces, el problema de sedimentación es que con esa desviación, el agua ahora tiene una componente de velocidad grande hacia el interior del canal, y eso hace que mueva los sedimentos hacia allá. Entonces ya vimos cómo se genera el movimiento de sedimentos. Entonces estamos generando más esfuerzos que generan erosión y los sedimentos van y entran hacia el canal. Entonces esto se conoce como el efecto Boulé, en el cual se ha demostrado cómo los sedimentos vienen y se acumulan en esta región y van reduciendo la navegabilidad del canal. Entonces, pues, claro, pues esto va a requerir un dragado constante para garantizar la navegabilidad. Pero, o sea, yo a lo que voy es que pues algo que se hizo en 1600, donde no había el conocimiento ni nada, o sea, y esto a lo que voy no es a recalcar de que, esto solo pasa en Colombia o no sé qué, sino, no, esto es un efecto que se ha estudiado, se llama el efecto Boulé, ha ocurrido y se ha estudiado en diferentes países. Y lo que encontré revisando la literatura es que el profesor Jaime Iván Ordóñez estudió ese efecto en su doctorado cuando estudió en la Universidad de California en Berkeley en el 74, y tienen su modelo físico en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Entonces ahí me encontré, acá está el documento que encontré, lo presenté en una conferencia en China, de cómo está el modelo físico en la Universidad Nacional y las soluciones que él ha propuesto para evitar pues todo el efecto Boulé en el canal del dique. Pues básicamente eso era todo lo que tenía para compartir hoy. Entonces, en resumen, conocimos un poco de la vida de Bentechow. Nació del 1914 a 1981 y su legado en la Universidad de Illinois. Conocimos quiénes son Gary Parker y Marcelo García. Continúan aquí dando clase en la universidad. Tuve la oportunidad de tener clase con ellos. Ellos estuvieron en mi comité evaluándome mi tesis de doctorado. Aprendimos cómo los esfuerzos cortantes sobre el fondo del río son los responsables de la erosión y por lo tanto el transporte de los sedimentos. Entonces ya vimos cómo el peso del agua, la fricción y la viscosidad del agua hace que ocurra este fenómeno cuando tenemos un material agregado en el fondo
nuestro canal. Y bueno, vimos cómo la ecuación, cómo se desarrolla una ecuación a partir de experimentos de laboratorio y cómo entra ahí en juego toda la física que uno aprende y cómo del laboratorio pues se puede generar el conocimiento para solucionar problemas reales, como en el caso de, digamos, del canal del dique en Colombia. Pero bueno, yo digamos hice mi presentación corta y quiero que empiece un poco la interacción y mi último ítem aquí era preguntarles y compartir con todos, que ustedes me digan también qué otros problemas en Santander o en Colombia podríamos resolver usando el conocimiento relacionado con el transporte de sedimentos. Entonces, aquí paro y quiero escuchar los comentarios, preguntas y que escuchar, así como digo, qué otros problemas se presentan en Santander. Por lo menos yo estaba pensando toda la parte del Río de Oro en Girón, pero no sé, ahí sí ustedes tienen más experiencia, entonces, no sé, Paula, ¿quién me ayuda con si hay preguntas, comentarios? Claro que sí, ingeniero Andrés Felipe. En el chat me pregunta en este momento el ingeniero Eduardo Melo Macorni, ¿fue solucionado el problema en el canal del dique o aún se mantiene dicho problema? Bueno, el documento que encontré fue del 2013, en el que el profesor Jaime Ordóñez mostraba unas soluciones, pero yo no sé si se habrán implementado. ¿Alguien sabe? No sé. No sé quién quiera participar. Invitamos a los participantes, en el caso de desear hablar, levantar la mano o escribir por el chat. Claro que sí, ingeniero Eliseo, ya le doy la palabra. ¿Aló? Sí, sí. Doctor Eliseo, lo escucho. Hola, Luis Fernando, qué gusto saludarte. Para mí es un placer estar acá escuchándote y ante todo felicitarte por el gran esfuerzo académico que has realizado, tu preparación. Felicitación que hago extensiva a mi amigo Álvaro, conocedor de los grandes esfuerzos y la gran ilusión con la que inició su proceso de preparación. Bueno, Luis Fernando, Andrés Felipe, quería hacerte este comentario. Como tú sabes, nosotros con el diseño y la puesta en marcha del embalse de Bucaramanga, pues tenemos dentro del proyecto, para ser muy concreto, previsto que la capacidad del embalse es de 18 millones de metros cúbicos, de los cuales se tiene previsto una barra de sedimentos que debe alcanzar del orden de los 3 millones de metros cúbicos. No sé si me estás escuchando bien. Sí, sí, yo escucho bien. Bueno, entonces me gustaría saber, dentro de las investigaciones que ustedes realizan o de los procesos que adelantan de consultoría internacional o de algún tipo de experimentos o parte de algún doctorado, si fuera posible hacerle un seguimiento al comportamiento que ha tenido el depósito de sedimentos sobre el embalse y desde luego algunas propuestas que en su momento nosotros teníamos para frenar, llamemos así, la rata de arrastre de sedimentos y prolongar lo más que se pueda el periodo de diseño de acuerdo con lo previsto. Te dejo esa inquietud, a ver, ¿tú qué opinas? Claro que sí. Gracias, doctor Eliseo, por la pregunta y el comentario. Bueno, digamos que parte de lo que quería mostrar era
así como dije, cómo del laboratorio saltamos a la práctica. Entonces, estas ecuaciones que se han desarrollado del transporte de sedimentos, pues como vimos, van en función de conocer qué tipo de sedimento tenemos, tamaño, no sé qué. Entonces, primero pues tener información, caracterizar los sedimentos de fondo en el lugar que se quiera estudiar, y también tener información de poder calcular los esfuerzos que van a generar el movimiento, ¿no? Para poder aplicar las ecuaciones que hemos estado hablando. Entonces, digamos, como decía el doctor Eliseo, pues se conoce una descarga, un caudal, pero entonces ahí es donde viene el uso computacional, pues, de programas como HEC-RAS o algo así, en los que podemos calcular esos esfuerzos, o si se quiere, digamos, hacer un modelo físico a escala. Entonces se escalan la magnitud, las dimensiones de los sedimentos, todo, y se puede hacer una medición en el laboratorio para dar una idea del transporte de sedimentos, en este caso, como decía el doctor Eliseo, el caso del embalse de Bucaramanga. Claro, los embalses siempre han sido también motivo de estudio en cuanto a cómo intervienen en la parte de proceso de sedimentaciones. Entonces, eso es una charla completa para estudiar todo lo que se sabe en cuanto a embalses y sedimentos. Sí, no sé qué otra pregunta, comentario. Sí, señor. El ingeniero Gustavo Pedraza, ya le estoy dando para que tome la palabra, pidió la mano, y enseguida de él una intervención del ingeniero Jaime Suárez. Listo. Ingeniero Gustavo, le estoy invitando a que active su micrófono, por favor. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Andrés, me alegra mucho saludarlo. Mi nombre es Gustavo Pedraza Jaimes. Andrés, de acuerdo con el modelo de García Parker, el modelo de transporte de seguimiento de sedimentos sobre el río es distinto al modelo de transporte de seguimiento de sedimentos sobre el canal. O sea, en el caso del canal del dique y el Sí. río Magdalena. Sí, señor. Pues, o sea, digamos, o sea, sé que está el modelo físico, el que está en la Universidad Nacional, pero si piensa uno en la parte computacional, digamos, acá un estudiante de doctorado recientemente, hace algunos años, estuvo con el profesor García haciendo unas simulaciones en 2 y 3 dimensiones del canal del dique y otros ejemplos de desviación de ríos. Entonces, se puede generar un modelo tan detallado como se quiera. Ahora en la actualidad pues hay modelos en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Cuando respondía a la pregunta del doctor Eliseo, mencionaba HEC-RAS. Normalmente HEC-RAS ha sido un modelo en una dimensión en el que se modela el flujo del agua a nivel longitudinal. Pero claro, o sea, uno puede modelar la desviación, puede
mirar el problema por separado. O sea, el canal del dique, si uno mira en el mapa en Google Maps, por lo menos, bueno, aquí incluí, pero es algo hecho, construido artificialmente, entonces se puede ver que es bien recto, mientras que como mostraba al inicio los estudios del profesor Parker, que una corriente natural normalmente nunca va a ser lineal, siempre va a formar meandros y adquirir esa forma. Entonces, digamos, si se quiere modelar por separado, tendría un modelo completamente diferente para el canal y otro para el río. Ok, muchas gracias, Andrés. Muy amable. Listo. Ingeniero Andrés, continuamos con la intervención del ingeniero Jaime Suárez, a quien estoy solicitando en este momento que reactive su micrófono. Gracias. Felicitaciones, Andrés Felipe. De tal Gracias. palo tal astilla, tanto por lo Prada como por lo Sepúlveda, ¿sí? Ahí hay muchos elementos que vienen también de genes, y es importante felicitar no solamente a Andrés Felipe, sino a papá y mamá. Muy bien. Una pregunta. Está la ecuación de García Parker. Ustedes han elaborado allá en Illinois alguna hoja de Excel, algún software específico para la aplicación de la ecuación a casos prácticos que pudiéramos nosotros utilizar, porque es que pasar directamente a la ecuación es complicado. Si hubiere una hoja de Excel o algún software específico que fuera más sencillo el uso de la ecuación, ¿ustedes han elaborado alguna de esas herramientas allá en la universidad o en los institutos? Sí, señor. Precisamente el profesor Parker en sus clases tiene sus hojas de Excel precisamente ya programadas para uno meterle los datos y correr el modelo. Pues digamos que las hojas de Excel, y yo les puedo compartir el material de él, o sea, él tiene su página de internet abierta y tiene ahí el acceso a todo el material, incluyendo las tablas de Excel. De todos modos, o sea, primero que todo, las ecuaciones de transporte de sedimentos se pueden aplicar a modelos numéricos, o sea, se discretiza el modelo, la situación, y se puede implementar. Ahora, ¿qué pasa? El profesor Parker utiliza sus tablas de Excel ya programadas para ejemplos, pues, de clase, o sea, van a ser algo computacionalmente sencillo, pero ya para un caso más práctico, digamos, es recomendable pasar a otro tipo de lenguaje de programación, porque la hoja de Excel, o sea, es bueno educativamente, pero ya para correr un modelo grande se va a quedar ahí, o sea, no va a ser tan eficiente como otro lenguaje de programación. Entonces, él en las clases nos enseña con la hoja de Excel, pero el proyecto final, pues él quiere que cada uno implemente las ecuaciones y solucione el problema en otro lenguaje de programación. Entonces yo también tengo mis propios códigos. He estado utilizando MATLAB o Python, son como los más comunes acá. Entonces, sí, o sea, yo puedo compartirles la página a él y ahí pueden mirarlo y aplicarlo. ¿Habría forma de que nos pudieran facilitar esas hojas de Excel? Sí. Yo creo De que alguna puedo manera hablar enviarlas a la sociedad, a la sociedad de ingenieros, y nos pudiéramos nosotros, porque las hojas de Excel
se pueden ajustar para ciertas cosas pequeñas, ¿sí? Sí, exacto. Para determinar el problema de un sitio determinado, el caso, por ejemplo, de un sitio específico del Río de Oro o demás. Esos ADSL tienen mucha utilidad y también en docencia para las clases. Sí, sí. Yo por medio de Paula ella tiene la lista, ¿no?, de todos los asistentes para compartir esa información y sin ningún problema. Claro que sí, ingeniero. Estaré entonces pendiente para remitir la información. ¿Había otra pregunta por ahí? Si algún otro participante tiene alguna otra duda, le invitamos a que levante la mano o que exponga su consulta mediante el chat. Paula, en el Facebook Live, ¿hay preguntas? No, señora, al momento no hay preguntas en la transmisión por Facebook. Perfecto. Bueno, un placer para mí acompañarlos hoy. Como dije, ya a través de Paula estaré compartiendo la información del profesor Parker. Y nada, pues quedo aquí comprometido con toda la sociedad, todo, de seguir colaborando. Voy a tratar de invitar a algunos. Estaba hablando con algunos colegas del Servicio Geológico acá de Estados Unidos, también van a estar interesados en compartir algo de lo que hace el Servicio Geológico. Yo les comentaba, normalmente uno pues en Colombia apenas escucha uno Servicio Geológico, piensa que solo hacen cosas de terremotos, sismos o geología, pero son ellos los que precisamente tienen toda la red de estaciones de medición de caudales en todos los ríos. Entonces, estaré tratando de que alguno de ellos nos muestre cómo funciona la red, cómo la manejan y cómo toda esa información está disponible gratis para todo el mundo. Entonces, cualquiera puede descargarla y hacer los trabajos en base a las mediciones que ellos toman. Entonces, muchas gracias. André Felipe, deseo expresarle en nombre de los miembros de la Junta de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, de todos los asociados aquí presentes en la sala Zoom y en el Facebook Live, agradecerle inmensamente su colaboración. Con esto pues abrimos los Jueves del Agua, un evento que realizaremos todos una vez al mes en ese tema, y le pediría al ingeniero Álvaro Prada para ver si entonces hacemos el cierre final. Muchas gracias a André Felipe, y ingeniero Álvaro tiene la palabra para la invitación a los asociados nuestros y a nuestro juicioso público en el día de hoy. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Sí, agradecer la asistencia a la convocatoria que se hizo a este evento. Como lo decimos, en la Sociedad de Ingenieros se conformó el Jueves del Agua, que va a ser el tercer jueves de cada mes. Y estaremos, como le dije a André Felipe, y ya estamos convocando otros científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos que están interesados en presentarnos proyectos similares al que elabora y trabajó André Felipe, este proyecto que trabajó André Felipe fue financiado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y por eso quedó vinculado a esas instituciones. Entonces, y la disposición de André Felipe de conseguirnos otros conferencistas de Estados Unidos para que en los jueves, el tercer jueves de cada mes, adelantemos estas charlas
e institucionalizar estos jueves del agua, además con temas pertinentes a nuestra problemática, seguir con la defensa del páramo de Santurbán, y temas ambientales, porque esta es la Comisión de Agua, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Creamos la comisión, queremos que nos vinculemos aún más ingenieros. Como nos estamos iniciando, pues queremos motivarlos con estas charlas de gran nivel. Gracias, presidente. Respetados ingenieros, entonces, gracias Andrés Felipe, gracias Álvaro, muy amable, gracias Paula, muy amable, y todos ustedes, ingenieros, gracias por su puntual asistencia. Estamos cumpliendo y en el tiempo mucho más, iniciando puntualmente los eventos y tratando de utilizar lo programado. Gracias a todos y que tengan un buen final resto de tarde. Muy amable para todos. Gracias. Luego.